Gracias por la presentación. Quiero agradecer en primer lugar al psicólogo licenciado Antonio Rangel por esta cordial invitación y a todo el equipo general de ADI, oncológica y no oncológica. Tengo la dicha de tener una experiencia de internado en el programa de ADI en el Hospital Nacional Cayetano Heredia y actualmente hago mi internado en el Centro de Salud Ermitaño Bajo de Independencia. Y bueno, en esta ocasión voy a mencionar algunas actividades presenciales que yo realicé en el programa y que seguramente aquellos voluntarios que están integrándose al programa van a realizar progresivamente. Yo estuve 3 meses eh, rotando en el programa y realicé actividades administrativas como ese registro de FUA y GIS, que es muy necesario aprender, no solamente para la formación profesional, sino porque más adelante aquellas personas, aquellos licenciados que deseen ser parte de un equipo sector salud, van a tener que realizar este tipo de actividades de registro de FUA y GIS. Hemos realizado también actividades de investigación, exposiciones, así como comentó la primera ponente, la doctora, exposiciones para el personal sobre temas que en este caso el licenciado Rangel, por ser mi tutor, me otorgó y me dio la posibilidad. También actividades de prevención y promoción, que son actividades muy importantes y necesarias y que se realizan en el nivel de atención primaria del sector salud. En esta ocasión, o bueno, en este conjunto de actividades se realizaron talleres, tanto para los pacientes como también para el personal del programa de ALE. Luego se realizaron también actividades de evaluación e intervención correspondientes al papel del psicólogo, que fueron, digamos, evaluaciones y tratamientos breves, ya que una de las frases muy marcadas que he podido aprender, al menos en la rotación en donde he estado, es que el tiempo es muy importante y el tiempo de los pacientes y los familiares que acuden al servicio tienen el tiempo eh, muy corto quizás o es un tiempo donde tienen que aprovecharlo y nosotros estamos para ayudar. Luego hemos realizado, o bueno, tuve la oportunidad de realizar visitas domiciliarias con todo el personal, con todo el equipo, con las enfermeras, con las doctoras, con la nutricionista también, con el mismo psicólogo y también compañeros. Estas visitas domiciliarias, como bien comentaron las anteriores expositoras, eh, son realmente gratificantes, no solamente para una formación profesional, sino porque ves una realidad que es una realidad individual, es de índole subjetiva, porque el entorno en donde nosotros estamos es muy diferente al de los pacientes y al de las personas que lamentablemente se ven vulnerables, se ven afectadas por esta enfermedad oncológica. Entonces, nosotros al asistir o al dar ese acompañamiento en el domicilio de aquellos pacientes y de esa familia, pues genera un impacto, no solamente para nosotros, sino también para ellos, ya que al recibir esta asistencia, pues del mismo modo se dan cuenta de que tienen limitaciones para poder trasladarse de su domicilio al hospital y que ya las dificultades de que genera esta enfermedad están limitando mucho sus funciones. Entonces, estas actividades presenciales que yo realicé las estoy comentando a grosso modo porque pienso que son actividades que aquellos voluntarios o aquellos profesionales que están realizando o que están dentro del programa eh, son administrativas y son parte de la profesión. Ahora, las impresiones generales que yo tengo acerca de esta experiencia que yo tuve en ADI, las he dividido en tres puntos claves. La primera, acerca del equipo de psicología, el cual estuvo dentro del programa y que fue un equipo liderado por el psicólogo Antonio Ángel,
también por la psicóloga Carmen y también por un conjunto de voluntarias. Dentro de las voluntarias que yo he podido conocer, que son de la universidad, bueno, de la UNIFE, y que tuve también la oportunidad de conocer a Sila y a Pilar, quienes han sido las expositoras anteriores, que son grandes profesionales, y fue una retroalimentación mutua, es decir, que las actividades que ellas realizaban como voluntarias para los pacientes, pues se fue transmitiendo no solo a mi aprendizaje, sino que dejaban una enseñanza y realmente transmitían una vocación de servicio, que es una parte fundamental no solamente del psicólogo, sino también en todo el personal de salud. Luego está el equipo interdisciplinario, que engloba todo lo que es el programa ADI, comenzando por los médicos, por las enfermeras, por las técnicas también, por el equipo de psicología, por la nutricionista, y muchos más profesionales. Y se menciona interdisciplinario porque hay una conexión, hay una comunicación entre cada profesional y cada profesional, de acuerdo a su disciplina, aporta en beneficio al paciente y a la familia. Por ello que es un equipo interdisciplinario y es un conjunto que está al servicio y que tiene la vocación de servir. También otro elemento que he considerado aquí acerca de las impresiones generales son los pacientes, que si no fuera por ellos, muy probablemente un programa como ADI en realidad no existiría, porque los pacientes, las personas que tienen esta lamentable enfermedad como el cáncer, necesitan de un soporte interdisciplinario. Entonces, nosotros como profesionales que estamos al servicio también aprendemos mucho de los pacientes. Cada historia de vida es muy diferente, es muy diversa. Hay acontecimientos que no se sospechan y que en realidad van cambiando con respecto al trato, ¿no? Entonces, los pacientes llegan a la consulta, en este caso de psicología, mencionando el impacto emocional que tienen de padecer o de estar sufriendo esta enfermedad oncológica. Y no vienen solos, en la mayoría vienen acompañados de un cuidador principal, y también mencionando de que su familia se ve afectada por la condición del paciente. Entonces, hay realmente un impacto que se tiene que trabajar y que es parte de la función del psicólogo. Permitir, o en este caso, ayudar a que el paciente logre adaptarse en esta situación difícil es una labor importante y que se tiene que establecer desde la primera consulta, desde la primera entrevista. Por ello, durante toda nuestra formación nos enseñaron a poder establecer un clima de confianza con los pacientes y no solamente a escuchar, sino también a comprender. Algo que menciona Carl Rogers, quien es un autor que más adelante voy a mencionar en la corriente humanista, habla de la aceptación del paciente. Y antes de la aceptación es una aceptación también personal. Es decir, que en la medida que nosotros nos aceptemos que padecemos o que contenemos algún problema en general, pues de esa manera vamos a formar una actitud de cambio, una motivación que nos va a ayudar a cambiar o si no, a poder adaptarnos a esta realidad que nos está afectando. Entonces, eh, vamos a pasar a los alcances teóricos que he podido aprender también en esta experiencia de ADI que ha sido bastante fugaz. Términos que más adelante ustedes van a poder investigar y que tienen la libertad de hacerlo, y que yo, para poder formar parte, para poder aprender, bueno, tuve que leer sobre los inicios, sobre la historia de la psiconcología, que aquí hay una breve descripción, la cual dice que la psiconcología estudia el impacto de la enfermedad oncológica en los componentes o en las funciones psicológicas de los pacientes y sus familiares. Este concepto es muy conciso, muy breve y que es algo que ya he mencionado. Ahora, la OMS también tiene otra definición acerca de lo que es la psiconcología,
y hace relación con los cuidados paliativos, que también eh, es otro campo que no está ajeno, sino que está dentro de lo que es ya la psiconcología. Luego tenemos la corriente humanista, que es lo que les mencioné, en donde uno va aprendiendo de cada autor y va aprendiendo de los aportes que le han dado a esta corriente. La corriente humanista como parte de la psicología en general, psicología, tiene autores, que en este caso he considerado tres, a Carl Rogers, a Milton Erickson y a Viktor Frankl, cada uno como aportes fundamentales para poder comprender cuál es el objetivo o en qué está enfocado la corriente humanista. Carl Rogers, como mencioné también, habla de esa aceptación propia y la aceptación de los pacientes o de las personas. Él tiene una postura bastante interesante, ya que él no considera pacientes a las personas que llegan a las entrevistas psicológicas, sino que los ve como un semejante, las ve como clientes más bien. Entonces, es una postura que nos hace ver a las personas que llegan a nosotros como realmente lo son, como personas, como seres humanos que necesitan o buscan una ayuda, buscan ser escuchados y buscan, más allá de darles algún tipo de solución, buscan poder expresar aquellos o aquellas problemáticas que están padeciendo. En este caso, dentro del área de psiconcología, la mayoría son personas, o en este caso todas son personas que tienen esta enfermedad oncológica, que están empezando, que están de repente en un término medio o en un término tardío también, ¿no? Y bueno, otros autores como Milton Erickson, que nos habla de la hipnosis, y no solamente de la hipnosis como un estado natural, sino de la hipnosis como un estado de conciencia también. Hay estudios, hay investigaciones que hablan de la hipnosis relacionada también con el tratamiento del cáncer, que sería muy bueno que se pueda revisar y se pueda estudiar. Víctor Frank, que su historia de vida realmente es asombrosa y sería muy interesante que pueda recapitular en la historia que él tuvo, que fue bastante difícil porque estuvo en campos de concentración, vivió en una época donde estaba, digamos, toda esta problemática sobre los campos de concentración, sobre los asesinatos y todo ello, porque él viene de familia judía. Entonces, él es un sobreviviente y su historia lo cuenta en libros y se especializó o su enfoque, sus aportaciones fueron por ese lado. Y él habla mucho del sentido de la vida, que es un sentido que uno tiene que ir buscando poco a poco y que más adelante voy a mencionar. Otros autores que he considerado aquí en los alcances teóricos es a la doctora Shirley Sanders y la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Son aportes fundamentales dentro del campo de la psiconcología, ya que la primera, la doctora Cicely, habla de los cuidados paliativos. Como lo mencioné, los cuidados paliativos no son ajenos al campo de la psiconcología. Los cuidados paliativos poco a poco y a través de los años se van realizando más estudios y habla y se refiere más bien a esos cuidados integrales, por así decirlo, físico como mental, de aquellas personas que ya no reciben un tratamiento curativo, sino que más bien se establece lo que es la calidad de vida y que se da en estos casos a las personas que están pasando por una enfermedad ya tardía, ¿no? De la enfermedad del cáncer en este caso. Y también tenemos las aportaciones de Elizabeth Kubler-Ross, que habla sobre el duelo y publicaciones de libros sobre testimonios de sus pacientes. Su historia también es bastante interesante porque ella reta a los médicos, porque en aquellos tiempos se evitaba en la medida de lo posible hablar sobre la muerte de aquellas personas que tenían cáncer. En cambio, ella cambia ese enfoque y más bien es la que incentiva que se hable de la muerte a aquellas personas que están pasando por una enfermedad terminal. No para asustarlos, no para generarles miedo, sino para que aquellas personas entiendan que la muerte sigue siendo
igual como un proceso natural y que todos vamos a llegar a pasar. Ahora, en esta ocasión he considerado los principios del movimiento hospice, que el movimiento hospice fue, digamos, inducido, fue realizado, incentivado por la doctora Cicely, que ya la mencioné, y este movimiento pues da ese primer paso para lo que más adelante se conocería como cuidados paliativos. Y aquí he considerado principios que tienen similitud con las actividades, o mejor dicho, con los mismos principios que tiene el programa de ADI, que es la asistencia integral como objetivos no curativos, que en este caso nosotros como psicólogos, si bien es cierto, no podemos medicar, no podemos realizar un tratamiento farmacológico, sí realizamos una asistencia integral, porque hay una conexión entre cada disciplina. Y nuestra asistencia va más enfocada a los cuidados paliativos y a una evaluación e intervención breve. Está también otro principio, la participación del paciente en el tratamiento. En este caso, la participación del paciente es una participación activa. Por ello, Carl Rogers, quien ya lo mencioné, también me enfatizaba en este punto, la participación del paciente o de aquella persona que tiene una enfermedad, un problema y que llega a nuestra consulta es una participación activa, por lo tanto no puede ser una participación pasiva y por lo tanto no podría decirse paciente, sino cliente. El tercer principio está la atención unitaria del paciente junto a su familia. Unitaria porque se trabaja como un objetivo, que en este caso el objetivo va dirigido al bienestar del paciente o al tratar de amortiguar ciertas dificultades que están impidiendo su desenvolvimiento o que le están dificultando, le están generando malestar o dolencia al paciente. Y no solamente al paciente, sino también a su familia, que también forma parte de este equipo y a los que también se les realiza lo que es la atención psicológica porque se ven afectados y tanto la familia como los pacientes se trabaja la adaptación porque es un proceso en el cual los pacientes tienen que afrontar una enfermedad y la familia tiene que aceptar y afrontar que este pariente cercano está pasando por una enfermedad grave. Luego está el control del dolor, que es un principio también de este movimiento, que en este caso está más relacionado con el tema farmacológico quizás, pero no es ajeno a las evaluaciones psicológicas. Y por último, el último principio de atención accesible económicamente para cualquier paciente. En este caso yo lo asocio más con el tema de las visitas domiciliarias, que si bien es cierto hay todo un proceso administrativo para poder realizar estas visitas, eh, las atenciones que son accesibles para aquellas pacientes de bajos recursos económicos, pues forma parte también de nuestra vocación como psicólogos. En las atenciones primarias, en este caso en la posta donde yo estoy rotando como interno, hay personas que no cuentan con un sustento económico y que necesitan también una atención o una evaluación psicológica, porque son personas como nosotros y también padecen problemas de diferente índole. En esta diapositiva realizaré algunas breves reflexiones, las cuales tocaré tres puntos y uno en consideración a un psiquiatra peruano que es importante poder conocer. El primer elemento, o bueno, el primer tema que voy a tocar es sobre el paciente oncológico, como ya lo he ido tocando a través de la exposición, que es un paciente que llega y que se cuestiona quizás en cierto punto de su vida, ya dentro de la enfermedad, cuál es el sentido de su vida, que es una pregunta que ellos mismos seguramente se realizan y que es un tema muy delicado. Ahora, hay autores que mencionan acerca de la atención del que realiza el psicólogo hacia aquellos pacientes y no eh, transmiten o no sugieren que nosotros tengamos esa tiranía del pensamiento positivo,
Es decir, esa tiranía en la que nosotros lanzamos o tratamos de que la persona piense de manera positiva cuando está como una enfermedad terminal o cuando está como una enfermedad como el cáncer y cualquier otro tipo de enfermedad que lamentablemente está dificultando con su vida, que puede ser aquella persona que tiene VIH, por ejemplo. Entonces, esta tiranía de pensamientos positivos donde el psicólogo, en vez de brindarle una ayuda o un soporte, trata de que aquella persona tenga solamente la responsabilidad de generar estos pensamientos positivos, pues no es sugerible y no es ético tampoco dentro de nuestra carrera. El psicólogo tiene ese servicio y esa ética de poder escuchar y comprender y saber entender de que la persona, por más que nosotros queramos que modifiquen estos pensamientos, pues es natural al enterarse de alguna enfermedad tal como el cáncer, es natural de que tengan episodios depresivos, es natural que estén pasando por un periodo de adaptación, de duelo, porque han perdido la salud y que la familia también esté pasando por un proceso de duelo, no solamente porque su paciente tiene esta enfermedad, sino también por la posibilidad que tienen de perder esta familia. Entonces, nuestra función como psicólogos es más que todo poder comprender, aceptar y no caer en esa tiranía de pensamientos positivos, para no darle toda esa responsabilidad al paciente. Y lo mismo como ocurre con el cuidador principal. Normalmente se acude al cuidador principal para que sea aquella que se responsabilice del paciente para que atienda solamente sus necesidades. Pero lo más sugerible es que toda la familia esté involucrada dentro de este proceso, porque si se asignan tareas individuales a todos los miembros de la familia para poder darle este soporte al paciente, se evita en la medida de lo posible que toda la sobrecarga emocional caiga en una sola persona. Entonces es fundamental que tanto la familia como el psicólogo tengan muy claro estos puntos. El segundo elemento que deseo considerar dentro de las breves reflexiones es el sentido de la vida. Es una pregunta, como bien mencioné, que podría hacerse fácilmente en los pacientes que tienen una enfermedad terminal como el cáncer y que tal vez nosotros en algún punto también la hemos realizado. ¿Cuál es nuestro sentido? ¿A qué queremos llegar? ¿Qué queremos alcanzar en la vida? Hay un autor español que se llama Jesús Mosterín, que dentro de una conferencia realizó una reflexión muy interesante en la cual mencionaba de que nosotros no podemos racionalmente preguntarnos cómo es que queremos nacer, porque ya no podemos cambiarlo, ya no podemos modificarlo, y tampoco tendría sentido preguntárselo ahora. Pero sí podemos más adelante preguntarnos, o incluso preguntarnos ahora, cómo es que queremos morir, porque sí es modificable y aquella muerte que nosotros escojamos es siempre una muerte que va a estar libre del sufrimiento y el dolor, porque la mayoría de personas, o en general las personas, prefieren una muerte alejada de todo sufrimiento y más bien prefieren una muerte quizás pasiva y tal vez una muerte sabiendo de que todo lo que se dejó en la vida, pues al final fue gratificante. Entonces, nosotros estamos en la ayuda de aquellas personas que se hacen estas cuestiones y sobre todo en aquellas personas que tienen esta enfermedad de cáncer o alguna enfermedad grave o terminal. Y aquí va incluida el rol del psicólogo. El psicólogo tiene un rol versátil, tiene un rol que se tiene que adaptar a las necesidades de los pacientes, no solo desde el punto de vista de estar en un consultorio y de esperar que el paciente llegue, porque si bien es cierto, eh, lo común que vemos del rol del psicólogo es que está solamente en un hospital, está en un consultorio, está atendiendo dentro de su espacio. Pero algo que yo he podido aprender de Adi es que muchas personas quizás necesitan un impulso o prefieren de repente reservar sus problemas o evitar en la medida de lo posible tener contacto con aquellas personas porque están padeciendo y están sufriendo. Y es aquí donde el rol del psicólogo tiene que prevalecer y tiene que tomar esa iniciativa para acercarse a las personas y ofrecer esa ayuda, ese servicio de escuchar y comprender.
y es algo que también se ve en la atención primaria de las postas y es algo realmente necesario, porque el psicólogo, si bien es cierto, evalúa, realiza un tratamiento y que en este caso es un tratamiento breve, es una evaluación breve, el psicólogo tiene que realizar funciones que pueden parecer descabelladas, pero son realmente funciones que no solamente lo ayudan a él en su formación, sino que también transmiten a aquellas personas que necesitan ayuda otra mirada a su propia realidad. Los talleres, ¿no?, que se realizaron dentro del programa ADI, que realizaron en mérito a las voluntarias, quienes tomaron esa iniciativa y que lo hacían excelente, son actividades que sí ayudan mucho a aquellos pacientes, no solamente a distraerse, porque cada taller, cada ejercicio, cada actividad que se realiza tiene un objetivo y son objetivos que sí se cumplen y que como todo proceso puede tardar, pero finalmente es un proceso que el paciente va a ir disfrutando poco a poco y va a ir comprendiendo también. Y para realizar lo que es la evaluación y tratamiento psicológico, es importante este punto que quiero tocar de Carlos Alberto Seguín, que como mencioné es un psiquiatra, fue un psiquiatra, perdón, eh, peruano, y habla del término eros terapéutico, del eros terapéutico. Y esta reflexión lo comenta dentro del compendio de psiquiatría de Humberto Rotondo, en el capítulo 1, sobre la vocación del psiquiatra y el eros terapéutico. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la similitud o cuál es la semejanza de comparar la terapia, o mejor dicho, la atención psiquiátrica con la psicológica? Es que este eros terapéutico en realidad lo define él como un amor que está libre de inclinaciones sexuales, que es un amor no posesivo, que es un amor donde se le ve al paciente como un semejante, como un hermano, como aquella persona que está sufriendo y que esta persona, a pesar de tener un padecimiento no solamente a nivel biológico, sino también a nivel mental, a través de la psiquis, que es donde se presenta y donde se ve afectada en la mayoría de acontecimientos perjudiciales. Este eros terapéutico es indispensable para la evaluación y tratamiento, ya que si no se realiza este eros terapéutico, la terapia a largo plazo no va a tener ningún efecto. Entonces, el eros terapéutico habla de este amor, de esta confraternidad entre el profesional y la persona que está buscando esta ayuda, y lo que nosotros conocemos como rapport o clima de confianza también. Pero este eros terapéutico también está relacionado con la vocación, que en este caso es una vocación de servicio y que todo profesional de salud tiene que considerar, no solamente para su lado profesional, sino para realmente ver a aquellas personas que asisten como personas que fácilmente pueden ser nuestros parientes cercanos. A través de este proceso, o mejor dicho, a través de esta experiencia que yo tuve en el programa de ADI, que fue un tiempo bastante corto, porque el tiempo se pasó bastante rápido, fue un proceso o fue una experiencia bastante gratificante para mí. Conocer al licenciado directamente fue realmente cambiar la manera de pensar y de ver a un psicólogo que estaba dirigiéndose, que estaba atendiendo, que estaba en el espacio de quimioterapia, que estaba en el espacio de hospitalización, que estaba en el consultorio, que estaba afuera del consultorio atendiendo a los pacientes. Realmente fue un aprendizaje y ver también la comunicación y el clima que se transmitía dentro del mismo programa fue una experiencia la cual yo incluso como el licenciado le llegué a decir que el programa ADI parecía una isla que estaba alejada del hospital, porque era una atención exclusiva para los pacientes oncológicos y no oncológicos, ¿no? Pero era una atención exclusiva y que estaba enfocada solamente en su bienestar. Así que espero que les haya gustado mi exposición, que se haya entendido y si tienen alguna pregunta, pues estaré dispuesto a responder. Gracias.